continuación hablaremos de lo que son las narraciones de clase. ¿Qué es lo que piensas hacer para llevarlos a donde los quieres llevar? Las narraciones de clase dicen cosas acerca de lo que los alumnos creen que es enseñar, de lo que creen que es ser profesor y lo que él debe hacer o no, y de lo que creen que es aprender en una clase, a partir de sus propias vivencias como estudiantes. A continuación, mi compañero les dirá un poco más de las narraciones de clase. Esta narrativa de la clase se puede clasificar en 3 partes. La primera es el planteamiento. Aquí se debe preparar a los alumnos para lo que harán, como si fuera una especie de entrenamiento con algunas actividades. La segunda es el nudo. En esta parte se debe desarrollar la tarea principal que te hayas propuesto para conseguir tu objetivo definido. Y finalmente, la tercera parte es el desenlace. En esta parte se recomienda poner trabajo en equipo, ya que al hacer esto se crea un vínculo con ellos en grupo y se logra un valor agregado a la clase, lo cual te recompensará con interés y atención para las próximas clases. La etnografía virtual, también conocida como ciberetnografía o etnografía digital, es un método de investigación online que adapta abordajes etnográficos al estudio de comunidades y culturas creadas a través de la interacción social mediada por ordenadores. La etnografía virtual designa el campo online adaptado a la metodología científica. No hay una aproximación canónica que prescriba cómo la etnografía debe ser adaptada al entorno online. En cambio, se deja a cada investigador especificar sus adaptaciones propias al conjunto de neologismos. Se refieren así a la aplicación general de los métodos etnográficos, al trabajo de campo online practicado por antropólogos, sociólogos y otros estudiosos. Hablemos ahora del significado de cultura escolar. Al referirnos a la cultura escolar, debemos ubicarnos en el concepto complejo del fenómeno que ocurre en la escuela, porque nos permite considerar la institución educativa de manera holística. Bien, que es holística, esta palabra engloba o generaliza una gran diversificación de conceptos, en este caso escolares. Ahora, reduciendo así el reduccionismo y la simplificación o simplificando el proceso de enseñanza. La cultura escolar nos orienta a investigar e intervenir a través de la práctica integral de temas educativos como la interacción entre los actores, rituales, mitos, procedimientos, estructuras, valores, normas, etc., que constituyen las organizaciones educativas. Guzmán, 2015. La cultura escolar es muy importante, puesto que es parte fundamental del comportamiento de todos los miembros que forman parte de ella, quienes tienen valores compartidos y actúan en consecuencia de ellos. En términos generales, cuando la cultura escolar es sólida, los maestros y los estudiantes tienen más incentivos para luchar por alcanzar su máximo potencial. Existen 2 tipos de observación: la observación no participante y la participante. La no participante es la menos común. En ella no se construyen relaciones con la población, no hay contacto con ella y con el campo de estudio, no se hacen preguntas para hallar nueva información, es fundamental para el ámbito investigativo. En cambio, la observación participante, cuyos autores principales son Bronislaw Malinowski y Franz Boas, se basa en interacción social. Se debe acceder a detalles íntimos y acontecimientos del grupo. Su característica: la primera es la recolección de datos y la segunda son las investigaciones cualitativas. Según Taylor y Bogham, en 1994, dice que este tipo de observación se divide en 4 etapas. La primera la denominamos ubicación del escenario, la segunda el ingreso o acceso a dicho escenario o campo, la tercera la estancia en el escenario y la cuarta, de la observación participante, es la retirada del escenario. Este tipo de observación nos sirve para comprender a profundidad la situación de un determinado grupo de individuos. Ante la pandemia que estamos atravesando, el docente se ha convertido en un docente investigador, ya que se adentra en la realidad educativa, recopila la información de sus alumnos, analiza cuál es la realidad y busca solución de los problemas que ha observado. Todo ello a través de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es utilizada aquí en nuestro ámbito y se le llama etnografía, específicamente etnografía digital, la cual se enfoca en este caso en la observación participante. La observación participante de los maestros se realiza a través de diversas técnicas, como la observación, la entrevista, la encuesta, el análisis de documentos.
elaborando según sus necesidades sus instrumentos de trabajo como su guía de observación. La guía de observación debe contener los datos de la escuela, el propósito, el objeto de estudio, el problema, preguntas relacionadas con el contexto externo como pueblo, ciudad, comunidad, preguntas relacionadas con el contexto escolar, el cual incluso puede llevar un croquis, así como el contexto áulico. De acuerdo al diccionario en Ciencias de la Educación, la entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Una entrevista sirve para obtener algún tipo de información específica. La importancia de esta es que es la herramienta básica y fundamental del investigador. Existen diversos tipos de entrevista. Por ejemplo, la entrevista estructurada, la entrevista libre, la entrevista mixta o semi-estructurada, entre otras. Sin embargo, nosotros en nuestra práctica de observación realizamos una entrevista estructurada, que como su propio nombre indica, todo lo que ocurra en el encuentro está programado y estudiado. La entrevista se caracteriza por los siguientes elementos. Tiene como propósito obtener información en relación con un tema determinado. Se busca que la información recabada sea lo más precisa posible. Se pretende conseguir los significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión. El entrevistador debe mantener una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en la que la interpretación sea continua, con la finalidad de obtener una comprensión profunda del discurso del entrevistado. Cabe mencionar que utilizamos nuestra guía de entrevista como herramienta para recopilar la información. Definición del contexto externo. El contexto externo es todo lo que la comunidad, sector o ciudad le ofrece al alumno, que puede ayudarlo o perjudicarlo en torno a su aprendizaje. Las características principales pueden ser el rol de los padres, nivel socioeconómico, libertad religiosa, libertad lingüística, ubicación geográfica de la comunidad, problemas sociales, servicios de salud, servicios de comunicación, espacios recreativos o la seguridad. Contexto escolar. Es quiénes están en la escuela y en qué momentos, actividades que desarrollan los maestros y alumnos en distintos espacios de la escuela, ya sea patios, pasillos, dirección, aulas. También cuáles son algunas funciones del director de la escuela, qué hacen los padres de familia en la escuela, qué piensan de ella, para qué buscan a los maestros, qué actividades apoyan. ¿Qué sucede en la entrada y salida de las clases? ¿Cómo se organiza la entrada a los salones de clases, el recreo y los actos cívicos? ¿Qué comisiones tienen los profesores en la escuela? Guardia de recreo, cooperativa, aseo de la escuela, hectáreas. ¿Cómo se organizan las juntas de padres de familia? ¿Quiénes la convocan? ¿Y qué asuntos tratan en ellas? Contexto áulico se define como las características que conforman el área de estudio en un contexto escolar. Se relacionan con la dinámica que se puede dar dentro de un aula, las formas de interacción, la metodología empleada por el docente y la planificación de todas las actividades que se llevan a cabo dentro de ese entorno. Entendemos a el aula como un espacio de comunicación, relaciones e intercambio de experiencias entre alumnos y docentes, un espacio destinado para aprender, siendo parte de instituciones educativas desde los niveles más iniciales de enseñanza hasta los más altos. La importancia de este contexto toma en cuenta los casos particulares de los miembros que ocupan el espacio. Cada aspecto puede influir en su aprendizaje. Se toman en cuenta los factores como la dinámica de aprendizaje, la actitud de los alumnos y los logros obtenidos dentro del mismo. No dejamos de un lado los aspectos físicos y humanos que le dan estructura para determinar el lugar. Contexto personal. Se refiere a las condiciones en las que te encuentras. Es la información contextual que concierne o describe el entorno de una persona o entidad concreta. En el contexto personal, son fuentes primarias las interacciones del usuario con la aplicación o con servicios de red, la información proporcionada por el usuario o procedimientos más avanzados como análisis faciales. Ejemplos, como qué actividad está desarrollando, si está leyendo, practicando algún deporte, su estado de ánimo o las circunstancias físicas en las que está.
La pandemia que vivimos demuestra una vez más que es necesario preparar a los estudiantes para las emociones, aprender en casa, preferiblemente a través de medios electrónicos. Ha tenido un impacto emocional en ellos. Enfrentar sentimientos de soledad, frustración, aburrimiento, ansiedad o estrés puede llevar a acciones desesperadas, frustrantes e incluso enojadas. El análisis narrativo de la información. El análisis narrativo permite el estudio sistemático del significado y la experiencia personal, y es muy útil para explorar las cualidades del pensamiento humano y el poder de los relatos para definir la identidad. Sin embargo, los relatos no son solo algo personal, también son algo social y cultural. La experiencia de la práctica de observación empieza con un documento que contiene la relación entre alumnos de séptimo y primer semestre. En este documento no solo se nos asigna una persona a entrevistar, sino que también se nos hacen saber las indicaciones básicas para el día de la observación. Nosotros, alumnos de primer semestre, como observadores no participantes, debíamos estar 5 minutos antes del inicio de la sesión y mantener el micrófono y cámaras apagados. Una vez que se dio por iniciada la sesión, nos dedicamos a observar meticulosamente las herramientas que habían adaptado a la modalidad presente, la forma en la que se relacionaban, el contexto en el que se encontraban o la forma de trabajo que llevaban a cabo. Todas muy diferentes unas a otras y sobre todo, puntos diferentes a observar según cada guía de observación. Pudimos observar diferentes lugares, diferentes formas de hablar, diferentes formas de dar una clase. E incluso algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de ser parte del trabajo de nuestros compañeros de séptimo semestre. Esta práctica, seguida por una entrevista a los compañeros previamente observados sobre diferentes puntos, resulta una experiencia poderosa que a algunos termina por reafirmarnos nuestro lugar y permanencia en esta carrera. El contexto externo se refiere a los elementos y factores que rodean al centro escolar, que influyen tanto en la convivencia y el funcionamiento del centro, como en el proceso de la enseñanza y aprendizaje del alumnado. Aunque todos los centros educativos trabajen en los objetivos, contenidos, competencias básicas, áreas, etc., determinadas por la administración educativa, es fundamental tener presente el contexto en el que se encuadra cada centro escolar en particular. Actualmente, debido al COVID-19, los estudiantes alrededor del mundo se encuentran estudiando a distancia, a través de plataformas digitales, lo cual ha presentado distintos problemas en la forma de aprendizaje. Contexto áulico de nuestra práctica de observación. El contexto áulico en la práctica de observación se percibe totalmente distinto, pues actualmente y debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos, nos hemos visto en la necesidad de adaptarnos y tratar de llevar a cabo las actividades cotidianas lo más normal posible, entre ellas el estudio. En la práctica de observación, notamos que ahora el aula es un meeting virtual mediante la plataforma Zoom, Team o Meet. La interacción es completamente remota. Cabe recalcar que en nuestra práctica de observación pudimos notar que también existen muchas desventajas en cuestión del contexto áulico, pues como ya mencionaban, pasamos de un salón de clases a reuniones virtuales. Esto por supuesto causando problemas con la educación. Uno de ellos es que no todos contamos con los recursos socioeconómicos para contar tanto con una computadora, un celular o inclusive pagar mensualidades por internet, entre otros, claro. Y aunque también otro punto importante que destaca son las emociones, pues de acuerdo con nuestra práctica de observación, se sabe que el ser humano por naturaleza es un ser social y al no estar en un aula presencial podría causarnos consecuencias en nuestra persona. Claro, provocando posibles enfermedades, como lo podría ser el estrés, entre otras. Bueno, la participación que llevamos a cabo fue no participante y yo creo que influyó mucho en mi contexto personal, ya que pues pude darme cuenta bien de los factores que favorecían o que obstaculizan el aprendizaje. Unos que obstaculizan yo creo que es la conexión, la mala conexión de internet y los distractores que tenemos en casa.
yo creo que uno de los que nos ayudan a aprender más, que favorecen más bien este aprendizaje, sería el estado de ánimo de los alumnos. Entonces esto ayuda mucho con los warm-ups que se proporcionan al principio de la clase, que la clase también sea, que no sea monótona. Y yo creo que, bueno, principalmente la actividad que desarrolle la profesora, el profesor durante esa clase tiene que integrar a todos los alumnos.